Yo me llamo Rosalío Gutiérrez Peña, y lo que voy a contarles es lo que viví, lo que vivimos todos en esa casa. Con estos ojos lo vi, con estos oídos lo oí. Y si alguno de ustedes ha tenido que enterrar a su papá y luego ver cómo lo que él construyó con 30 años de trabajo se bota por ahí como si no valiera nada, como si fuera una cosa cualquiera que se puede cambiar por plata de un día para otro, entonces va a entender cada palabra de lo que voy a decir. Y si nunca ha vivido eso, ojalá no tenga que vivirlo, porque duele de una manera que no tiene nombre fácil. Mi papá se llamaba Rómulo Gutiérrez Morales, un hombre de esos que ya no hacen, de esos que uno va conociendo cada vez menos en este mundo que se fue volviendo tan deprisa y tan de afán. Un hombre que se levantaba antes del primer gallo, y en esa zona del Meta los gallos cantan tempranísimo, desde antes de las 4, y que se acostaba cuando la noche ya estaba cerrada de negro, y las estrellas llevaban horas puestas. No porque alguien lo obligara, sino porque él era así, porque para el viejo, Rómulo, el descanso era algo que uno se ganaba al final del día, no algo que uno tomaba en medio. Trabajó 34 años en ese pedazo de tierra que quedaba entre los cerros del municipio de Acacías, en el departamento del Meta, acá en Colombia. 34 años que yo los cuento uno por uno porque los vi, porque estuve ahí desde que era un pelado que apenas llegaba a la cintura de él. 34 años cargando leña, sembrando yuca y plátano, criando unas vacas flacas que en los primeros tiempos parecían que no iban a dar para nada, y que con los años se fueron poniendo gordas y sanas, y llegaron a ser el orgullo de él. 34 años peleándole a la tierra en verano cuando no llovía, y peleándole al barro en invierno cuando no paraba de llover, sin quejarse, sin pedir, levantándose al otro día como si el día anterior no hubiera pesado nada. Y en medio de todo ese trabajo, construyó la casa. Esa casa no era un lujo, que quede claro eso desde el principio. No era una mansión ni nada que se le pareciera. Era una casa de ladrillo de 2 pisos, con 3 cuartos, sala, cocina con fogón de leña y uno de gas, un corredor largo en la parte de adelante donde cabían 4 sillas, y donde el viejo se sentaba en las tardes a ver cómo se metía el sol detrás del cerro. Tenía un patio grande atrás con un guayabo viejo en la esquina derecha que daba una guayaba colorada que no he vuelto a probar igual en ningún lado, y un corredor trasero donde mi mamá tendía la ropa. Eso era todo, pero era todo, porque esa casa era una prueba, era la prueba viviente, hecha de cemento y ladrillo y sudor seco, de que un hombre pobre, sin tierra heredada, sin apellido de peso, sin padrinos ni palancas ni nada de eso que tanto sirve en este país, podía levantarse solo si le ponía el cuerpo al trabajo sin quejarse y sin rendirse. Mi papá llegó a esas tierras con lo que traía puesto y con una mujer joven del brazo que era mi mamá emerita, que tampoco tenía más de lo que traía puesta. Llegaron los dos con una mochila cada uno, y con esa clase de esperanza que da miedo, porque uno no sabe si va a alcanzar. Y alcanzó. Él mismo diseñó la casa en un papelito cuadriculado de esos de cuaderno de escuela. Lo tengo todavía ese papelito, guardado en una cajita que me dejó. Lo miraba de vez en cuando y me daba una cosa en el pecho, que no sé cómo llamar exactamente. Él mismo la midió con un metro de cinta amarilla que todavía cuelga de un gancho en la cocina. Él mismo mezcló el cemento los primeros años porque no había plata para pagar mano de obra, y cuando ya hubo un poco más, de todas formas ayudaba a mezclar porque decía que la masa quedaba mejor cuando el dueño le ponía la mano. Nosotros, sus 3 hijos, yo que soy el mayor, Tránsito que es la del medio, y Carmelito el más chino, le ayudamos a cargar bloques desde que tuvimos fuerza, en los brazos. Yo tendría unos 8 años la primera vez que cargué un bloque. Lo recuerdo porque me cayó en el pie y me dejó un morado que duró una semana, y mi papá en vez de regañarme me enseñó cómo se agarra el bloque para que no se resbale.
Así era él. Esa casa estaba hecha de él, de su sudor, de su espalda doblada en el sol, de sus manos con los callos que nunca se le quitaron, de sus noches de cansancio y de sus mañanas de empezar otra vez. Cada pared tenía una historia. El cuarto de adelante lo levantó, en un agosto, trabajando él solo los fines de semana porque, entre semana, había que atender el potrero. El piso de la sala lo echó un diciembre, con una mezcla especial que le había enseñado un maestro de obra del pueblo que ya murió también. La escalera al segundo piso la hizo con una madera de nogal que él mismo derribó y curó, y trabajó durante meses hasta que quedó como él quería. Yo creo que uno puede querer una casa como quiere a una persona. Y así quería mi papá esa casa, no con palabras. Él no era hombre de muchas palabras, sino con hechos, con la manera en que la cuidaba, con la manera en que cualquier cosa que se dañara, así fuera chiquita, no podía quedarse dañada un día, con la manera en que la barría todas las mañanas antes de salir al potrero, como si barrerla fuera también, una forma de decirle buenos días. Mi papá murió hace 3 años y medio, un infarto fulminante, rápido, sin avisar, como se van los que trabajan duro toda la vida y el corazón se les va cansando sin que ellos lo sepan ni quieran saberlo. Tenía 68 años y todavía madrugaba, todavía salía al potrero, todavía cargaba cosas. Nosotros le decíamos que se cuidara, que ya había trabajado suficiente, que nos dejara hacer a nosotros. Él escuchaba, pero al otro día hacía exactamente lo mismo que el día anterior. Cuando lo encontraron, tenía puesto el sombrero de trabajo. Estaba tendido en el corredor trasero, junto al bebedero de las gallinas que había salido a revisar, porque le habían dicho que tenía una gotera. No alcanzó ni a quitarse el sombrero. No alcanzó a gritar. No alcanzó a nada. Se fue así, de pie, haciendo lo suyo. Lo velamos en esa misma casa. Así lo había pedido él. Varias veces lo había dicho a lo largo de los años, en diferentes conversaciones, con ese tono suyo de cuando decía algo que no era discutible. A mí me velan acá, en mi casa, o no me velan. Y así fue. 3 noches en el corredor de adelante, el ataúd puesto sobre 2 caballetes que consiguió el vecino Belisario, rodeado de la gente del pueblo que fue llegando desde el primer día, del olor a tinto y aguapanela que mi mamá siguió preparando, aunque a ella no le dieran ganas de nada, de los rezos de las viejitas del barrio que se relevaban cada noche para no dejarlo solo, de los llantos que uno trata de callar y no puede. Lo enterramos en el cementerio del municipio, a 4 kilómetros del rancho, en una tumba sencilla con una cruz de cemento que Carmelito pintó de blanco él mismo. Y yo me fui de ese entierro con una cosa rara que no les había contado a nadie, que guardé para mí durante todo ese tiempo, la sensación de que el viejo Rómulo no se había ido del todo, que una parte de él se había quedado, en las paredes que él mismo levantó, en el piso que él mismo echó, en la mecedora donde se sentaba cada tarde, en el guayabo del patio que él mismo sembró de un gajotico que le dio un señor del pueblo, en cada rincón de ese rancho que era más suyo que cualquier título de propiedad. No se lo dije a nadie porque uno no dice esas cosas en voz alta sin sentirse un poco raro. Pero lo sentía. Lo seguí sintiendo cada vez que iba al rancho a visitar a mi mamá. Como que él estaba ahí, callado, como siempre fue, pero ahí. Mi mamá se llama Emerita, Emerita de Gutiérrez, una mujer buena, de esas que cargan la casa en silencio sin pedir reconocimiento por eso. Trabajadora toda la vida, dedicada a mi papá y a nosotros, con una fortaleza de esas, que no se ven pero se sienten. Pero el duelo le cayó pesado, muy pesado. La casa grande con solo ella adentro, los hijos ya viviendo en el pueblo o más lejos, el silencio del campo que de día es hermoso, y de noche se vuelve una cosa seria que a uno lo enfrenta, consigo mismo
Emerita se fue poniendo sola de una manera que nosotros veíamos, pero no sabíamos cómo atajar. Ella no pedía. Ese era el problema. Nunca pedía. Decía que estaba bien cuando preguntábamos. Decía que no necesitaba nada. Decía que se ocupaba con las gallinas, con la huerta, con el rezo del rosario de las noches. Y uno la creía porque ella lo decía con convicción. Pero debajo de esa convicción había una viuda de 63 años, sola en un rancho grande, con demasiado silencio y demasiada memoria por todas partes. Y cuando uno está así de solo, y viene alguien a llenarle ese hueco, pues uno agarra de donde pueda. Eso lo entiendo, de verdad lo entiendo. No lo digo con rencor, ni con crítica. Lo digo como lo que es, una realidad humana que pasa y ha pasado siempre, y seguirá pasando. Lo que no entendí nunca, lo que no entiendo todavía aunque han pasado más de 2 años, fue lo de Natividad Ureña. Natividad Ureña apareció por Acacías como aparecen los que no tienen raíces en ningún lado, y no quieren que nadie les haga preguntas sobre de dónde vienen. De a poquito, sin hacer ruido, sin que nadie supiera exactamente cuándo llegó ni de dónde. De repente estaba en la tienda de don Aurelio. De repente aparecía en la misa del domingo. De repente saludaba a todo el mundo con esa facilidad que tienen algunos para hacerse familiares. En un pueblo ajeno, esa habilidad de decir el nombre de cada quien y de preguntar por los hijos y por la cosecha, como si los conociera de toda la vida. Vendía ganado, decía. Tenía negocios en varios municipios del Meta y del Casanare, decía. Era viudo, decía, desde hacía varios años. Sin hijos, dedicado al trabajo. Un hombre de unos 50 y tantos años, bien puesto en la ropa sin ser ostentoso, con camisa de manga larga limpia y bien planchada hasta en los días de calor fuerte, con un sombrero vueltiao que usaba con una naturalidad que hacía pensar que lo había usado toda la vida. Tenía ese tipo de hablar suave y pausado que confunde a la gente buena porque parece educación y parece respeto, y a veces es eso, pero a veces no es más que maña bien aprendida. Mi mamá lo empezó a frecuentar como a los 8 meses, de muerto mi papá. Primero lo veíamos en conversaciones cortas a la salida de la tienda. Luego coincidían en la misa y salían hablando un rato por la plaza. Luego ya iba al rancho, a tomar tinto, a conversar, a ayudar con cosas que necesitaban mano de hombre, decía, y nosotros 3 no dijimos nada porque no éramos quienes para decir nada. Ella era libre, ella era adulta, ella había pasado 41 años de su vida al lado de un solo hombre, y ese hombre ya no estaba. Nadie tenía derecho a decirle cómo vivir lo que le quedaba, pero yo lo miraba. Cuando coincidía con él y había algo, una cosa que no lograba poner en palabras. No era envidia ni celos de hijo, era algo más parecido a desconfianza, a esa desconfianza que uno siente cuando algo no encaja, aunque no sabe exactamente qué. Como cuando un animal en el campo se detiene de pronto y mira hacia un lado sin que uno haya visto ni oído nada todavía. Un martes de octubre, a eso de las 4 de la tarde, mi mamá me llamó por teléfono. Me dijo que quería hablar conmigo, que fuera al rancho esa tarde, que había algo que necesitaba decirnos. Ese nosotros me llamó la atención. Cuando ella decía nosotros era porque el asunto era de todos. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Fui. Encontré a Tránsito que también había venido desde Villavicencio, lo que significaba que Emerita la había llamado también, y que el asunto era serio. Y a Carmelito que llegó desde la finca lejana donde trabajaba, con cara de cansancio del viaje, pero con una seriedad en los ojos que me indicó que él tampoco sabía exactamente para qué lo habían llamado, pero intuía que no era nada bueno. Emerita nos sentó en la sala, la misma sala donde mi papá tomaba el tinto en las mañanas antes de salir, la misma mesa donde él desayunaba, donde firmaba los papeles cuando había algo que firmar, donde se sentaba a hacer las cuentas de la finca con un cuaderno de arillas
y un lápiz de esos gruesos que afilaba con cuchillo. Se sentó frente a nosotros tres. Se acomodó el delantal sobre las piernas. Miró la mesa un momento y dijo que había vendido la casa. 4 palabras. Cayeron al silencio de la sala como caen las piedras grandes al agua, haciendo un ruido que calla todo lo demás. Nadie habló por un momento que me pareció muy largo. Yo recuerdo que miré el piso, el mismo piso que mi papá había echado con sus manos, el mismo piso que habíamos barrido juntos cientos de veces. Y sentí algo que tardé en reconocer porque era una mezcla de cosas que no debían estar juntas: rabia, tristeza, incredulidad y algo más hondo debajo de todo eso. Algo que no era mío, sino de él. Como si en ese momento no fuera solo yo el que estaba sintiéndolo. Entonces empezamos a preguntar: ¿a quién había vendido? A Natividad Ureña. ¿Por cuánto? Dijo la cifra. Tránsito la repitió 2 veces en voz alta porque no la podía creer. Era menos de la mitad de lo que valía esa propiedad en el mercado, y eso siendo conservadores. Era un precio de regalo. Era el precio que se paga cuando alguien quiere deshacerse de algo a las carreras o cuando alguien no tiene con quién consultar lo que está haciendo. ¿Y nosotros? ¿Por qué no nos había dicho nada antes? ¿Por qué no habíamos tenido la oportunidad de opinar, de buscar un mejor comprador, de al menos saber lo que estaba pasando con lo que habíamos construido juntos? La casa era mía, dijo Emerita. La voz le salió firme pero sin rabia, como cuando uno dice algo que ha pensado mucho y ya lo decidió. Su papá me la dejó a mí. Lo que haga con ella es decisión mía. Era verdad en lo legal. Eso no lo podíamos discutir. Mi papá había puesto la casa a nombre de ella hace años, en una de esas decisiones de hombre del campo que quiere asegurarse de que su mujer quede protegida. Él no imaginó que esa decisión iba a usarse algún día en su contra. O tal vez sí lo imaginó y confió en que no pasaría, porque él confiaba en ella. Siempre confió en ella. Lo que siguió no lo voy a detallar mucho porque da vergüenza recordarlo y porque no es lo importante de esta historia. Hubo gritos, hubo palabras que no debieron decirse, de esas que salen en el calor de la rabia y que no se pueden recoger después. Yo le dije cosas a mi mamá que uno no le dice a una madre. Palabras que salieron de un dolor que no sabía que era tan grande hasta que lo vi salir, así, sin control, sin cuidado. Ella me la respondió con esa firmeza suya. Tránsito lloró en silencio con las manos tapándose la cara. Carmelito tiró una silla, no con furia, sino con ese gesto seco de quien no encuentra otra manera de sacar algo de adentro, y se salió de la sala sin decir nada. Al final cada uno se fue a un cuarto diferente de esa casa. Como cuando éramos niños y peleábamos y el castigo era quedarse en el cuarto. Pero esta vez nadie nos había mandado. Nos fuimos solos. Yo al cuarto que había sido el mío de niño, con la misma cama con la cabecera de madera que tenía desde que yo recordaba. Tránsito al suyo. Carmelito al suyo. Me acosté en esa cama con la cabeza llena de furia y de una tristeza, que no sabía bien de dónde venía exactamente. Pensé en mi papá, pensé en los 34 años, pensé en el papelito cuadriculado, pensé en la tarde del guayabo cuando me enseñó a cargar bloques, pensé en cosas que no había pensado en mucho tiempo. Era la noche del martes, las 10, las 11, el campo afuera callado, la casa en un silencio de esos que pesan sobre el pecho, hasta que algo golpeó. Antes de seguir quiero hacerles una pregunta, y quiero que me respondan en los comentarios de verdad, no de compromiso. ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez que un familiar que ya no está sigue presente en algún lugar, en la casa, en el campo, en algún rincón que fue de él? Porque hay gente que lo ha sentido y nunca lo dice porque le parece raro o le da miedo que se rían. Y hay gente que no lo ha sentido y no lo cree. Yo era de los segundos, hasta esa noche. El golpe no fue suave.
No fue de esos ruidos que hace una casa vieja cuando se enfría o cuando el viento mueve algo. Fue un golpe seco, que retumbó por toda la casa como si alguien hubiera golpeado una pared con el puño cerrado, con la intención de que se oyera, con la fuerza de quien tiene algo que decir. Me senté en la cama, quedé quieto. El corazón me latía fuerte, pero no era susto todavía. Era esa confusión del que oye algo que no encaja y está tratando de entender antes de reaccionar. Silencio. Unos segundos de silencio absoluto. Luego los pasos, lentos, pesados. El sonido inconfundible de las botas de trabajo sobre el cemento del corredor. Toda la vida sobre esa misma superficie y no necesita suavizarlo. Del corredor hacia la sala. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2. Me levanté. Abrí la puerta del cuarto con cuidado y me asomé al corredor. Oscuro. Quieto. No había nadie. Pero la puerta de la sala, esa puerta de madera maciza, que mi papá había lijado y barnizado él mismo con una lija y un barniz que trajo especialmente del pueblo, que tenía una manija de bronce que él limpiaba con un trapito cada tanto para que no se opacara, estaba abierta. Yo la había visto cerrada cuando me acosté. Era costumbre en esa casa que venía desde siempre. Al acostarse, cada quien cerraba las puertas. No por protocolo, sino porque así lo había impuesto el viejo Rómulo, desde que teníamos memoria, y las costumbres de un hombre así se quedan. Entré a la sala con calma, diciéndome a mí mismo que era Carmelito que había salido a buscar agua, que era el viento que había empujado la puerta mal cerrada, que había alguna explicación sencilla. La sala estaba vacía, la misma mesa, las mismas sillas, el retrato de mi papá colgado en la pared del fondo, ese que le tomaron en el cumpleaños de Tránsito hace como 6 años, donde él sale con el sombrero puesto y una sonrisa que no le salía fácil. Era un hombre serio, el viejo, pero que cuando salía era buena de verdad. Era de esas sonrisas que uno sabe que son verdaderas. Me quedé mirando ese retrato un momento. La luz entraba apenas desde afuera, la luz azul de la noche de campo que no es oscuridad total, sino algo parecido. Y el retrato se veía desde ese ángulo con el sombrero, y la sonrisa y los ojos que miraban hacia algún lado que no era la cámara, sino algo a la derecha. Entonces la mecedora se movió. Era la mecedora de mi papá, una mecedora de madera con espaldar alto y brazos anchos que él había comprado en una feria artesanal del municipio hace unos 20 años, cuando todavía no había muchas comodidades en el rancho, pero él decidió que eso sí lo iba a tener, que después de un día de trabajo merecía una mecedora donde sentarse. Era grande, sólida, hecha de una madera oscura que con los años se había vuelto más oscura todavía y más brillante del uso. Solo él se sentaba en esa mecedora, desde siempre, desde que la trajo. No era una regla que nadie hubiera dicho en voz alta, era de esas cosas que se entienden solas. Esa era su silla. Después de muerto, nadie se sentó en ella tampoco. No hubo acuerdo, no hubo discusión. Simplemente nadie se sentó, porque sentarse ahí habría sido una falta de respeto tan obvia que no necesitaba explicarse. La mecedora se movió, sola. Un movimiento hacia atrás primero, luego hacia adelante, 2 o 3 veces, como cuando alguien se levanta de golpe y el impulso del cuerpo sigue meciendo la silla unos segundos antes de que se detenga. No había viento. Las ventanas de la sala estaban cerradas con seguro. No había ningún animal que pudiera haber chocado con ella. No había viento por ningún lado. Yo me quedé quieto en la entrada de la sala, mirando esa mecedora que se iba frenando poco a poco, hasta quedar quieta otra vez. No grité. Creo que en ese momento lo que sentí no era susto, sino algo distinto. Algo parecido al reconocimiento. Como cuando uno ve a alguien conocido en un lugar donde no lo esperaba, y el primer instante no es sorpresa, sino «¡Ah, eres tú!». Salí al corredor y fui derecho al cuarto de Tránsito. Toqué la puerta 2 veces.
Abrió casi inmediatamente. Lo que me dijo es que tampoco estaba dormida. Tenía los ojos abiertos y una expresión que yo conozco bien porque es la misma que ponemos los dos cuando algo nos preocupa y no sabemos cómo nombrarlo. Los ojos un poco más abiertos de lo normal. ¿Escuchaste los pasos?, me preguntó ella antes de que yo abriera la boca. Le dije que sí. ¿Y el golpe antes?, dijo. ¿También ese?, le dije. Nos miramos un momento. No dijimos nada más. Fuimos juntos al cuarto de Carmelito. Tocamos. No respondió. Volvimos a tocar. Un poco más fuerte. Nada. Empujé la puerta. No tenía llave por dentro. Y entramos. Carmelito estaba sentado en el piso. En el rincón del cuarto. El rincón donde la pared de adelante encontraba la pared del lado, con las rodillas dobladas contra el pecho y la espalda apoyada contra las dos paredes a la vez, como un niño chico que busca que lo tapen por todos lados. Tenía los ojos abiertos y estaba mirando hacia la ventana que daba al patio trasero. No se había asustado al oírme entrar. Ni siquiera se movió. Me agaché a su nivel. «Carmelito». Levantó la vista hacia mí. Tenía la cara blanca. «Está en el patio», dijo. La voz le salió despacio, sin inflexión, como cuando alguien dice algo que ya procesó y ya aceptó, y ahora solo lo está informando. Tránsito y yo nos asomamos por la ventana juntos. El patio trasero era un rectángulo grande de tierra apisonada, bien barrida, que mi papá barría él mismo cada mañana temprano con una escoba de palma. Había el guayabo en la esquina derecha, un guayabo de tronco grueso y copa ancha que daba sombra suficiente para que 3 personas pudieran sentarse debajo. En el mediodía. Y el bebedero de las gallinas en la esquina izquierda, un cajón de cemento que mi papá había hecho él mismo, y que siempre tenía agua limpia porque él lo revisaba todos los días, sin falta. A esa hora de la noche el patio estaba en esa oscuridad del campo que no es oscuridad total. Había luna, no llena, pero suficiente, y los ojos de uno que lleva un rato despierto se acostumbran y empiezan a ver las formas. El guayabo estaba en su lugar, la copa oscura contra el cielo más claro. El bebedero estaba en su esquina, y en el espacio entre los dos, junto al tronco del guayabo. Pero separado de él, había algo. Una forma vertical, quieta, de la altura de un hombre adulto. No era el guayabo. El guayabo estaba a su derecha, distinto, con la forma de árbol que cualquiera reconoce. Esto era otra cosa, pero los 3 la vimos. Los 3 nos quedamos quietos mirándola. No se movía, solo estaba ahí, parada, quieta. Fueron tal vez 20 o 30 segundos. Luego, desaparecía. No la vimos irse. Simplemente el patio tenía ahora solo el guayabo y el bebedero, y la tierra barrida, y lo que había estado ahí ya no estaba. Carmelito desde el piso del cuarto, sin habernos preguntado nada, dijo, «Es el viejo». Nadie dijo que no. Nadie buscó otra explicación, no porque no hubiéramos podido inventar una, sino porque los 3 sabíamos en ese momento, con esa certeza que no viene de la cabeza, sino de otro lugar más adentro, que lo que habíamos visto era exactamente lo que Carmelito había dicho. Busqué a mi mamá. Su cuarto quedaba al final del corredor, el cuarto más grande, el que había sido el de los 2 durante 41 años. La puerta estaba cerrada con seguro por dentro. Toqué. Al principio nada. Volví a tocar. «Emerita, ábrame». Escuché movimiento adentro, la cerradura girando, la puerta abrió. Mi mamá tenía cara de que había llorado, pero hacía rato ya. No ese llanto fresco que hincha los ojos y deja la cara roja. Era el llanto seco, el que queda cuando uno ha llorado. Todo lo que tenía y el cuerpo ya no da más y lo que hay es una calma vacía. Tenía el pelo suelto, una bata de dormir, los pies descalzos sobre el piso frío. «¿Qué pasó?», me preguntó. Pasé. Me senté en el borde de la cama donde mi mamá había dormido al lado de mi papá 4 décadas. Le conté despacio, los pasos, la mecedora.
lo que Carmelito había visto desde antes de que nosotros llegáramos, la forma junto al guayabo. Ella me escuchó con las manos cruzadas sobre las rodillas, la misma postura de cuando rezaba el rosario. No hizo ninguna expresión de susto, ni de incredulidad. Me escuchó como quien escucha algo que reconoce. Cuando terminé, no dijo que habíamos soñado. No dijo que eran los nervios de la noche difícil. No dijo que la casa hacía ruidos. No dijo ninguna de las cosas que uno diría para calmar. Dijo, yo ya lo había sentido antes, y en ese momento entendí que lo de esa noche no era el principio de nada. Era el punto en que algo que llevaba tiempo pasando se volvió imposible de ignorar para todos. Emerita nos contó esa noche. Los cuatro sentados en su cuarto con la luz del velador encendida y el campo afuera en silencio. Algo que nunca nos había dicho, que había guardado para ella sola, tal vez por no asustarnos, tal vez porque todavía no había terminado de entenderlo ella misma. Hacía unos 2 meses, una tarde que Natividad Ureña había ido al rancho como tenía costumbre, habían estado sentados en la sala conversando. En algún momento Emerita fue a la cocina a preparar tinto. Tardó unos minutos en prender el fogón, en esperar que calentara el agua. Cuando volvió a la sala con las 2 tazas en la mano, Natividad estaba de pie junto a la mecedora, de espaldas a ella. Le estaba pasando la mano por el espaldar de la mecedora, lentamente, como quien calcula el valor de algo que está pensando comprar. ¿Cuánto dará esta mecedora en un almacén de segunda? Había dicho sin voltearse, sin saber que mi mamá ya estaba en la puerta. Emerita dijo que se había quedado quieta en la entrada con las 2 tazas en la mano, que había sentido algo que no supo describir en palabras, no un escalofrío, no exactamente, sino algo más parecido a un aire que cambiaba, a una temperatura que bajaba de pronto en ese cuarto, viniendo de ninguna parte porque las ventanas estaban cerradas. Y la mecedora se había mecido, sola. En ese momento, con la mano, de Natividad todavía en el espaldar. Él se había apartado de un salto hacia atrás. Había tirado casi la taza que mi mamá le estaba alcanzando. Había soltado una risa corta, nerviosa, de esas risas que salen cuando uno se asusta y quiere disimular que se asustó. Estas casas viejas, había dicho arreglándose la camisa, tienen corrientes de aire que uno no ve. Mi mamá le había dado la taza sin decir nada. Habían tomado el tinto, habían cambiado el tema, pero ninguno de los dos había vuelto a mirar la mecedora esa tarde. Eso nos contó, y mientras lo contaba, la casa estaba en un silencio, como cuando en un cuarto hay más personas de las que se ven. Esa noche ninguno de los 4 durmió. Nos quedamos todos en el cuarto de mi mamá hasta que amaneció, turnándonos entre hablar bajito y callar, pero juntos, sin que nadie propusiera separarse. A eso de las 3 de la mañana hubo otro golpe, solo uno, desde el corredor, exactamente igual al primero, seco, firme, deliberado, como para que supiéramos que seguía ahí. Nadie fue a ver. Nos miramos los 4 en la luz tenue del velador. Carmelito dijo en voz muy baja, «Ya oímos, viejo». No sé si era para nosotros o para él. Tal vez para los dos. Al amanecer, cuando la luz entró por la rendija de la ventana y el primer gallo del vecino Belisario cantó desde la finca del lado, algo en la casa cambió. Es difícil de explicar. Al salir el sol nos levantamos. Fuimos a la cocina. Tránsito prendió el fogón sin que nadie se lo pidiera. Mi mamá sacó el pan que había sobrado del día anterior. Nadie habló de lo que había pasado esa noche. Nadie hizo preguntas. Tomamos el tinto sentados alrededor de la mesa donde mi papá había desayunado miles de mañanas, con la luz de la mañana temprana entrando por la ventana de la cocina y los gallos cantando afuera y el olor del campo mojado de rocío. Y en ese desayuno callado, sin que nadie lo propusiera, ni lo votara, ni lo discutiera, algo quedó claro entre los 4, más claro que cualquier palabra que hubiéramos podido decir.
Esa casa no se iba a vender. Hay algo que necesito contarles sobre Natividad Ureña, algo que no supe esa noche sino en los días y semanas que siguieron. La historia de un hombre que encontró a una viuda sola y vio una oportunidad, y que no era la primera vez que la veía, ni la primera vez que intentaba tomarla. Natividad Ureña no era de Acacías ni del Meta. Era oriundo de un municipio del Casanare que prefiero no nombrar, porque todavía hay gente de allá que lo conoció y que no tiene por qué meterse en esto. Llegó al Meta diciendo que venía a montar negocios de ganado, y puede que algo de ganado sí moviera, lo suficiente para tener una historia que contar cuando alguien preguntara. Pero los que lo habían conocido en su tierra de origen, los que habían tenido tratos con él, contaban otra cosa cuando uno les preguntaba con cuidado y les daba confianza. Contaban que Natividad tenía un método, que no era la primera viuda que buscaba, que tenía un olfato particular para encontrar mujeres mayores con propiedades que estuvieran solas, recién enviudadas, sin hijos cerca o con hijos que no se ocupaban mucho, que se acercaba a ellas con paciencia de hombre que sabe esperar, que no apuraba nada, que primero era la amistad y luego la confianza, y luego algo parecido al noviazgo aunque nunca muy formal, nunca con promesas claras, y que al final llegaba el negocio, siempre el negocio, una propiedad comprada a precio de regalo, un traspaso que la señora firmaba convencida de que era lo mejor, un acuerdo que sonaba razonable mientras lo explicaban y que después, cuando uno lo miraba con los documentos en la mano, no lo era tanto. En el Casanare hubo una señora mayor, viuda también, con una finca mediana. Natividad la frecuentó durante casi un año. La finca terminó vendiéndose. La señora se fue a vivir con una sobrina al pueblo. No hubo escándalo porque la señora no quiso que lo hubiera, porque tenía vergüenza o porque de verdad creyó que había hecho lo correcto, quién sabe. Pero los que sabían lo que había pasado lo contaban bajito cuando el nombre de Natividad salía. No era la primera. Y si no hubiera pasado lo que pasó en esa casa, mi mamá no habría sido la última. Al día siguiente de esa noche, cuando ya estábamos de vuelta en nuestras vidas y el rancho había quedado con mi mamá sola otra vez, Emerita me llamó a media mañana. Tenía la voz más firme que la noche anterior, más serena, como la de alguien que durmió poco pero pensó mucho y ya tiene algo más claro. Me dijo que Natividad había llegado esa mañana temprano, sin avisar, que había llegado con unos papeles que él llamaba documentos del proceso de traspaso, que había entrado a la sala y se había sentado en la mesa y había empezado a hablar de pasos a seguir y de plazos y de notarías, y que mientras hablaba, sin que ninguno de los dos dijera ni hiciera nada, la mecedora había empezado a mecerse, no 2 o 3 veces suaves como la noche del martes, sino con fuerza, con un ritmo sostenido, el tipo de movimiento de quien se sienta y se mece con intención, con algo adentro que quiere expresarse. Natividad había dejado de hablar a la mitad de una frase, había mirado la mecedora. Mi mamá me dijo que en ese momento la cara de él cambió, que esa seguridad suave que siempre tenía, de hombre acostumbrado a manejar, sin decir nada, se había levantado de la silla. Había recogido los papeles del escritorio sin doblarlos bien, así, de cualquier manera, cosa que ella notó porque era un hombre muy cuidadoso con sus cosas. Había dicho que necesitaba revisar unos detalles adicionales, que volvería en unos días. Y había salido. Se había subido a la camioneta. Y se había ido sin mirar hacia atrás. Esa semana Natividad no apareció por el rancho. Llamó 2 veces, con excusas que sonaban preparadas, con esa manera de hablar de quien está posponiendo algo sin querer decir por qué. Mi mamá lo atendió con educación, pero sin abrir puertas. El fin de semana siguiente fui yo al rancho. Encontré a mi mamá en la cocina haciendo una olla de frijoles, con el radio prendido, con una calma que no le había visto en mucho tiempo, los primeros meses después de que murió mi papá.
Era otra cosa. Era la calma de alguien que volvió a saber dónde está parado. Esa tarde, sentados en el corredor con agua de panela fría porque el calor apretaba, le pregunté directamente: ¿vas a cancelar la venta? Tardó. Miró hacia el guayabo del patio como si le estuviera consultando algo. Luego dijo: ya la cancelé. Llamé a la notaría el jueves. Le pregunté por qué. Volvió a mirar el guayabo. Porque él todavía está aquí, dijo. Y lo que es suyo, es suyo. No aclaró a quién se refería. No hizo falta. Los intentos de Natividad de retomar el asunto fueron 2 más. El primero por teléfono, una llamada larga en la que él intentó convencer a mi mamá de que el trato era bueno, de que ella lo había pensado bien antes de firmarlo, de que cancelar a esas alturas podría traerle problemas legales. Mi mamá lo escuchó hasta que él terminó. Luego le dijo que había hablado con un abogado, lo cual era cierto, porque yo le conseguí uno del pueblo, y que la cancelación estaba en proceso, y colgó. El segundo intento fue en persona. Una mañana Natividad apareció en la entrada del rancho en su camioneta. Mi mamá estaba en el patio tendiendo ropa y lo vio llegar. Había bajado de la camioneta, había empujado el portón, había dado 2 pasos adentro y se había detenido. Se había quedado quieto en esos 2 pasos, mirando hacia la casa, hacia el corredor de adelante donde estaba la puerta principal. Mi mamá lo miraba desde el patio sin moverse. Él no la había visto todavía. Tenía los ojos puestos en la casa. Estuvo así unos momentos. Luego dio un paso atrás, luego otro. Volvió a la camioneta, se subió y se fue. No volvió. A los pocos días supe que Natividad había desocupado el cuarto de la pensión donde vivía. Pagó lo que debía, no dejó deuda. La señora de la pensión, doña Clementina, me contó que se fue de madrugada, con sus cosas en 2 maletas, sin dar mayor explicación. Solo dijo que tenía negocios en otro municipio y que no sabía cuándo volvería. Le pregunté a doña Clementina cómo habían sido los últimos días de él, ahí. Si había dicho algo, si se lo había visto raro. Los últimos días casi no salía. Me dijo. Pedía que le dejaran la comida en la puerta. Una noche me pidió que le pusiera el seguro por fuera, que quería dormir con llave doble. Le pregunté por qué. Me dijo que estaba soñando cosas feas, que soñaba con un hombre que lo miraba fijo y no decía nada. Siempre el mismo hombre, con sombrero, parado en la puerta de una casa que él conocía. Doña Clementina me miró cuando terminó de decir eso. No me preguntó nada. Yo tampoco dije nada. Hay una conversación que tuve con mi papá. No recuerdo el momento exacto, pero fue una tarde de esas en el campo cuando terminas cansado del trabajo. Yo tendría unos 18, 19 años. Estábamos los 2 en el corredor, mi papá en su mecedora y yo en el banquito de madera que todavía está ahí. No estábamos hablando de nada importante. Del precio del maíz, de si había que arreglar la cerca del fondo antes de que lloviera, de cosas de todos los días. Y de repente, sin que ninguna de esas cosas lo llevara ahí, como si viniera de una conversación que él estaba teniendo consigo mismo, decidió compartir un pedazo. Dijo: «Rosalío, este rancho no es mío». Lo miré sin entender. Es de nosotros, de todos ustedes, de usted, de Tránsito, de Carmelito, de los que vengan después de ustedes, si Dios quiere que vengan. Yo solo lo cuidé un rato. Eso es todo lo que hace uno en esta vida. Cuidar algo un rato y entregar lo mejor de cómo lo recibió. Le pregunté si estaba pensando en morirse. Se rió. Una risa corta, de esas que le salían cuando algo le parecía gracioso de verdad, pero no quería exagerarlo. Siempre estoy pensando en la muerte, muchacho. El que no piensa en la muerte es porque todavía no ha construido nada que valga la pena perder. Se quedó meciendo un rato. Luego agregó, sin mirarme, mirando el cerro:
y el que construye algo que vale la pena no lo suelta fácil, ni de este lado ni del otro. Yo no le pregunté qué quería decir con eso del otro lado. No lo pregunté porque en ese momento me pareció que era una manera de hablar, una de esas cosas que los viejos dicen y que uno escucha y mete en el cajón, porque no entiende todavía por qué son importantes. Ahora sí entiendo. Han pasado más de 2 años desde esa noche de octubre. La casa sigue en pie, igual que siempre, con el mismo ladrillo, y el mismo piso y el mismo corredor, y el guayabo en la esquina del patio. Mi mamá sigue viviendo ahí, sola en lo formal, aunque yo ya no estoy tan seguro de que esté del todo sola. Nosotros 3 la visitamos más seguido que antes. Los fines de semana que antes dejábamos pasar, ahora vamos. Las llamadas que antes eran cada tanto, ahora son más. Algo de esa noche nos devolvió algo que se había ido aflojando con el tiempo. Esa conexión que tiene una familia con el lugar donde creció, que a veces la vida de adulto va debilitando sin que uno lo note. Arreglamos el techo de la cocina que tenía una gotera desde hacía 1 año. Arreglamos la cerca del potrero. Compramos un bebedero nuevo para las gallinas porque el de cemento que había hecho mi papá ya estaba muy deteriorado. Cosas chiquitas, cosas de mantenimiento, cosas que él habría arreglado en un fin de semana cualquiera y que nosotros habíamos ido dejando. Cada vez que arreglamos algo, yo tengo la sensación, y no le pregunto a mis hermanos si ellos la tienen también porque hay cosas que se sienten mejor sin ponerles palabras, de que a él le parece bien, de que hay una aprobación silenciosa en esa casa cuando las cosas se cuidan como él las cuidaba. La mecedora sigue en la sala, en el mismo lugar de siempre. Nadie se sienta en ella, no por miedo, sino porque tiene dueño y eso no cambió. A veces cuando estoy en la sala y pasa un rato, la miro. Siempre está quieta, quieta de esa manera tranquila de las cosas que están en su lugar correcto. Una noche, en una de esas visitas recientes, me quedé solo en la sala, mientras los demás ya se habían acostado. Había estado mirando el retrato, el de él con el sombrero y la sonrisa. Me quedé un rato largo mirándolo, no pensando en nada en particular, solo mirando. Le dije en voz baja, como quien le habla a su alguien que está en el cuarto de al lado y no quiere despertar a los demás. Todo está bien viejo. Antes, en los primeros meses después de que él murió, el silencio de esa casa era un silencio de ausencia, un silencio que recordaba lo que no estaba. Esa noche no. Esa noche era un silencio de compañía. Quiero terminar con algo que no es mío, que es de él, que lo escuché decir una sola vez y se me quedó grabado de una manera que no sé explicar. Fue en otro atardecer de los muchos que pasamos juntos en ese corredor. Le pregunté una vez, no recuerdo por qué salió el tema, qué era lo que más le importaba en la vida. Pensé que iba a decir la familia, o la salud, o algo así. Tardó en responder. Se meció un poco. Luego dijo, lo que uno hace con las manos, lo que uno construye con el cuerpo. Eso es lo único que queda cuando ya no está uno para hablar. Eso es mi papá en una frase. Eso es el viejo Rómulo completo. Y si hay algo que aprendí de todo lo que pasó esa noche de octubre, es esto. Hay personas que construyen tanto, que ponen tanto de ellas, mismas en lo que hacen, que cuando se van, no se van del todo. Que el trabajo honesto de toda una vida deja una marca que no se borra con un papel firmado en una notaría. Que lo que se construye con amor y con esfuerzo tiene una permanencia que va más allá de lo que uno puede entender con la cabeza. No sé si eso es sobrenatural. No sé si es el alma de mi papá que se quedó, o si es algo que tiene otro nombre que yo no conozco. Antes de que se vayan, necesito preguntarles algo. ¿Ustedes tienen algo así en su familia? Un lugar, una casa, un rancho, algo que construyó alguien que ya no está y que todavía se siente como de él, aunque hayan pasado años. Antes de que se vayan,
Necesito pedirles algo. No el like ni la suscripción. Aunque si este video les llegó, ya saben qué hacer, y se los agradezco de corazón. Les pido otra cosa. Si tienen a sus papás vivos, llámenlos esta noche. Así nomás, sin excusa especial, sin que tenga que ser cumpleaños ni fecha. Llámenlos y pregúntenles cómo están. Y si pueden, vayan a verlos. Vayan al lugar donde crecieron, a la casa que ellos construyeron, y siéntense un rato con ellos en el corredor o donde sea que se siente su familia, sin celular, sin apuro, solo estando, porque esas tardes se acaban, y cuando se acaban, uno quisiera haber tenido más. Buenos días, pásale, siéntate por favor. Sí, pon la grabadora ahí sobre la mesa, no hay problema. Nomás te voy a pedir que no pongas mi apellido en tu libreta. Déjalo así, puro Felipe, de 44 años, para evitarme broncas con la gente de por acá. Mira, antes de que le pienses a dar al botón de grabar de lleno, déjame te platico un avance de lo que de veras pasa en estas tierras. Una breve explicación de la verdad que la gente de la ciudad no quiere ver. Aquí en el sur de México, y más en los pueblos viejos que se tragó la capital, la gente cree que las brujas son señoras que hacen maleficios con hierbas y santos volteados. Pero la realidad es otra muy diferente y más espantosa. La leyenda que corre de boca en boca entre los que de veras sabemos, dice que esas cosas son criaturas de la noche que bajan del cerro flotando como bolas de lumbre, metiéndose por las rendijas de las casas para robarse el aliento y la fuerza de los más débiles. Mi familia lleva generaciones correteándolas entre las rocas y las cuevas, y hoy te voy a contar cómo es que nos ganamos la vida, defendiendo a los vecinos de un peligro que camina entre las sombras y que la ciencia prefiere ignorar para no volverse loca del puro miedo. Como te iba diciendo en esta entrevista, chamaco, todo este asunto de nosotros no es un invento de antier ni ganas de llamar la atención de los curiosos. Esto comenzó hace ya muchísimos años con mi tatarabuela, una señora muy respetada en su época, que tenía un don muy especial que le venía desde las entrañas. Ella sabía curar los malestares del cuerpo, las fiebres que no se quitaban con nada, y esos dolores del espíritu que entristecen a la gente hasta marchitarla. Con el paso del tiempo y de tanto atender a los enfermos del rumbo, ella y sus hijos se empezaron a dar cuenta de una cosa muy rara. Muchas de las desgracias y las pérdidas de los vecinos no venían por enfermedades de la naturaleza ni por descuidos, sino que eran provocadas por voluntades ajenas, por seres mañosos que se alimentaban del decaimiento de las personas. Así fue como el conocimiento se fue transmitiendo de padres a hijos, de una manera muy callada, enseñándonos a distinguir el daño natural de la maldad que viene de la oscuridad del monte. A lo mejor tú te estás imaginando a las brujas como las pintan en los cuentos o en las películas que dan en la televisión, como señoras viejas con sombreros picudos que le rezan a las imágenes. Pero déjame decirte, ahora que me estás tomando el testimonio, que la verdad es mucho más fea y perturbadora. Esas cosas no son humanas del todo, son unos entes deformes, unos seres salvajes que no tienen pizca de piedad en el alma. Físicamente dan un escalofrío que te cala hasta los huesos. Tienen unos cuerpos encorvados, con unas jorobas pronunciadas, y los brazos les cuelgan de una manera desproporcionada, largos que casi tocan el suelo. Las piernas las tienen torcidas, como si estuvieran rotas de nacimiento, y la piel es de un color pálido, cenizo, como de gente que nunca ha visto la luz del sol. Lo peor es el rostro. Aunque tienen facciones que recuerdan a una persona, sus expresiones son tan desagradables y cargadas de malicia que no puedes sostenerles la mirada. Además, están cubiertas por un pelaje grueso y oscuro, muy parecido al de un ave de rapiña o al de un animal del monte que anduviera arrastrándose entre las espinas. La base de nuestra labor desde hace generaciones ha sido el Cerro de la Estrella, aquí mismo en Iztapalapa. Es curioso cómo cambian las cosas, porque para todo el mundo este lugar es sagrado, muy famoso por las representaciones solemnes que se hacen cada año sobre la crucifixión y las procesiones llenas de fe de la gente del pueblo. Pero lo que casi nadie platica, porque les da pavor o porque prefieren hacerse de la vista gorda, es que ese mismo cerro,
con todas sus cuevas escondidas y sus caminos de piedra suelta, es el punto de reunión de estas entidades malditas cuando cae la medianoche. Es una cacería que mi familia adoptó como un deber sagrado. Empezamos a notar los patrones desde hace décadas, viendo cómo aparecían unas luces extrañas, unas esferas de lumbre bajita que bailaban entre los matorrales de la cumbre, y luego descendían hacia las casas de la orilla para buscar su alimento. Fue entonces cuando mis abuelos decidieron que no podían quedarse cruzados de brazos viendo el sufrimiento de los suyos. Mi bisabuelo fue uno de los hombres más valientes que ha pisado estas tierras. Un cazador de primera que no le temía a nada. Él nos platicaba que una noche de tantas, cuando el frío arreciaba en el monte y el viento soplaba con un silbido que parecía lamento, se armó con su escopeta de chispa y subió solo a las partes altas del cerro, siguiendo el rastro de una de esas luces que acababa de apagarse cerca de una nopalera. Después de estar horas agazapado entre las rocas, escuchando los ruidos raros del monte, vio pasar una silueta pesada que caminaba de una forma muy extraña. Sin pensarlo 2 veces, levantó el arma y la abatió ahí mismo. Al acercarse con cuidado para examinar lo que había caído, se dio cuenta de que la criatura llevaba una especie de abrigo hecho de puras plumas negras y gruesas, y su anatomía rompía con toda la lógica del cuerpo humano. Las articulaciones se doblaban al revés y la sangre que salía de sus heridas era espesa y de un olor tan rancio que daban ganas de regresarse en el camino. Con los años aprendimos que a esos seres no se les puede tratar como a cualquier animal del campo, porque tienen una naturaleza muy mañosa y peligrosa. El único método verdaderamente efectivo para deshacerse de ellos por completo y asegurarse de que no regresen a hacer más daño es el fuego. Cuando nos toca limpiar el lugar y quemar los restos de estas entidades, la forma en que se consumen es algo insólito que te deja pensando mucho. No se queman como la madera o la carne común. Hacen un ruido sordo, como si la lumbre encontrara una resistencia extraña, y en un ratito se deshacen por completo, dejando únicamente un puño de cenizas grises y unos fragmentos de hueso tan pequeños y frágiles que se desmoronan con el simple contacto del viento o de los dedos. Mi abuelo decía que estas brujas son tan elásticas y tienen una consistencia tan engañosa, que tienen la capacidad de escurrirse incluso por el ojo de una aguja si te descuidas. Por eso es casi imposible capturarlas vivas o intentar mantenerlas encerradas en alguna jaula. A lo largo de mis 44 años de vida, y ya metido de lleno en la tradición de la familia, me ha tocado participar directamente en la cacería de más de 20 de estas criaturas del cerro. Te lo digo sin presunción, es una tarea muy pesada que te va desgastando el cuerpo y la tranquilidad, porque nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar cuando te internas en la negrura de las cañadas. Hoy en día las cosas han cambiado un poco. La tecnología de ahora, como las lámparas de gran alcance y los aparatos para comunicarse, nos facilitan un poco la búsqueda y el rastreo de las luces en las madrugadas. Pero el miedo, ese sentimiento helado que se te mete en la boca del estómago, cuando escuchas el chillido seco de una de esas cosas cerca de ti, sigue siendo el mismo de siempre. La naturaleza sobrenatural de estos encuentros hace que cada salida al monte sea un peligro de muerte, donde un paso en falso te puede costar la vida. Sé bien que hay mucha gente en la ciudad que se ríe de estas cosas. Muchachos jóvenes que piensan que todos son cuentos para asustar a los niños chiquitos, o leyendas del pasado que ya no tienen lugar en un mundo con tanto pavimento y coches. Pero los que vivimos cerca de las faldas del cerro, sabemos que la maldad no se quita con la modernidad, que esas cosas siguen ahí, agachadas entre las piedras más oscuras, esperando el momento en que la gente se descuide para volver a bajar a los vecindarios. Por eso mismo, este legado no se puede morir conmigo. Es una responsabilidad muy grande que llevamos en la sangre para proteger a nuestra propia comunidad, a los vecinos que muchas veces sufren sin saber de dónde les viene el mal de sus hogares. Actualmente, mis hijos ya están creciendo y se están preparando poco a poco para continuar con esta labor tan difícil. Yo los llevo al monte por las tardes para que conozcan las veredas, aprendan a escuchar los ruidos de la noche y sepan distinguir el vuelo de un pájaro normal del movimiento pesado de una de esas luces anaranjadas.
Les enseño el respeto que se le debe tener a la oscuridad y el cuidado con el que se deben manejar las herramientas de caza. No es una vida fácil para ellos, lo sé perfectamente, pero es necesaria. Reafirmamos nuestro compromiso cada vez que vemos el agradecimiento silencioso en los ojos de una madre que vuelve a dormir en paz, porque sabe que alguien está vigilando los alrededores de su vivienda durante las horas en que el sol se oculta. Ya para terminar con esta entrevista que me estás haciendo, solo quiero dejar bien claro que mientras esas brujas sigan rondando el Cerro de la Estrella y sigan buscando la forma de quitarle la vitalidad a las familias de Iztapalapa, nosotros no vamos a dejar de perseguirlas ni de buscarlas entre las grietas de la piedra. Es una lucha antigua que nos tocó heredar y que vamos a defender hasta el último de nuestros días. Apaga ya tu grabadora, chamaco, que ya se está haciendo tarde y el viento del cerro ya empezó a soplar de esa manera fría que a mí nunca me ha gustado. Acompáñame a la puerta de la entrada para que te vayas con cuidado a tu casa antes de que la noche se ponga más densa por estas calles. Esta historia la relata un muchacho de rancho que entró a la Guardia Nacional buscando un futuro mejor y que en el año de 2024 fue asignado a patrullar esas colonias bajas que colindan con el monte. Lo que él y sus compañeros de armas descubrieron a las 3 de la mañana en las faldas de la sierra cambió para siempre su forma de ver la vida, dejándole una marca de espanto que las leyes y los papeles oficiales intentaron borrar, pero que la memoria se niega a olvidar por el puro miedo a que esas luces regresen algún día. El trabajo en las calles durante la madrugada siempre es pesado, pero en esas fechas el ambiente se puso especialmente tenso. Todo comenzó cuando en el destacamento empezamos a recibir reportes muy extraños y tristes, desde las colonias más humildes, que pegan directo con la piedra del cerro. Eran avisos de familias desesperadas que encontraban a sus pequeñitos en sus cunas por la mañana, pero ya sin aire en los pulmones, completamente fríos. Lo que a todos nos llamaba la atención, y que ponía a temblar a los mismos sargentos de experiencia, era que los cuerpos de los angelitos presentaban unas marcas muy raras, como unos moretones morados y circulares en el pecho, en los bracitos y en las mejillas, como si unas manos pequeñas pero muy fuertes los hubieran sujetado con saña para que no pudieran moverse ni llorar durante la noche. Al principio se pensó que se trataba de malos tratos por parte de las mismas familias o de algún maleante que se metía a las casas a hacer daño, por lo que nos ordenaron revisar bien los patios, las bardas y las cerraduras de cada vivienda afectada. Sin embargo, al hacer las inspecciones con las lámparas de mano, nos dábamos cuenta de que no había ni una sola puerta forzada, ni una ventana rota, ni huellas de botas en la tierra suelta de los alrededores. Lo único que se repetía en cada uno de los casos era que las ventanas de las habitaciones donde dormían los niños se encontraban abiertas de par en par al amanecer, a pesar de que los padres juraban y perjuraban que las habían dejado bien atrancadas antes de irse a dormir para cubrirse del viento helado que baja de la montaña. La situación se puso más delicada cuando una familia de la colonia, que tenía un poco más de recursos, no se quedó conforme con las explicaciones comunes y exigió que se le hicieran estudios médicos muy detallados al cuerpecito de su niña. Querían saber la verdad a toda costa. Al cabo de unos días los resultados arrojaron algo que nos dejó la sangre helada a todos los que tuvimos acceso al informe antes de que lo guardaran bajo llave. Los doctores encontraron en las mejillas y en el cuello de la menor restos de una saliva muy espesa, y al meterla a los análisis correspondientes para buscar el tipo de sangre o la identidad de la persona, las máquinas no reconocieron el código. El reporte decía claramente que el material genético no pertenecía a ninguna especie humana conocida, sino que sugería la intervención de algo completamente ajeno, una criatura de la naturaleza que nadie había catalogado antes. El miedo se extendió por toda la zona como la pólvora. Las madres ya no querían dormir por quedarse cuidando las cunas con veladoras encendidas y machetes bajo el colchón. Ante la presión de la gente y el aumento constante de los casos, los altos mandos nos dieron la orden directa de armar células de vigilancia fija y patrullajes a pie por las veredas más oscuras de las faldas del Cerro de la Silla. Nos tocaba subir con el uniforme,
las botas pesadas y las linternas tácticas, caminando entre los matorrales y las rocas gigantescas, sintiendo que la oscuridad de la noche nos vigilaba desde arriba con una mirada hostil. El silencio en el cerro a esas horas era tan espeso que el menor crujido de una rama nos ponía en alerta máxima, con el dedo pegado al gatillo. Fue a mediados de una semana muy fría, cuando ya pasaba de la medianoche, que nos tocó hacer el recorrido más largo a 3 compañeros y a mí. Caminábamos en fila india por una vereda de tierra que subía hacia unas grietas naturales de la roca, un lugar donde la maleza crecía alta y espinosa. De pronto, el compañero que iba a la vanguardia se detuvo en seco y nos hizo la señal de tirarnos al piso. Apagamos las lámparas de inmediato y nos agazapamos entre los matorrales secos. Al levantar la vista hacia la pared del cerro, fuimos testigos de un fenómeno que nos heló el pensamiento. De una grieta profunda en la piedra salieron flotando 2 esferas de luz de un color anaranjado encendido, brillante como las brasas de un fogón de leña. Las luces no se movían como globos ni como aparatos modernos. Daban giros rápidos, hacían piruetas en el aire y subían y bajaban pegadas a la roca con una velocidad que desafiaba cualquier lógica. Nos quedamos inmóviles, pecho a tierra, observando aquellas luces parpadear y moverse por encima de las copas de los árboles durante más de 1 hora. El viento soplaba con fuerza, pero esas esferas no perdían el rumbo. Al contrario, parecía que estaban buscando algo en los techos de las casas que se alcanzaban a ver abajo, en el valle iluminado por el alumbrado público lejano. Era una sensación de impotencia horrible, pues sabíamos que lo que estábamos viendo tenía relación directa con la desgracia de las familias que patrullábamos. El sargento nos ordenó por señas mantener la posición y no hacer ningún ruido, esperando a ver cuál sería el siguiente movimiento de aquellas manifestaciones de la noche. Cerca de las 3 de la mañana, una de las esferas anaranjadas empezó a descender lentamente, apagando su brillo poco a poco hasta quedar casi a ras de suelo, justo a unos 20 metros de donde nos encontrábamos escondidos. Al perder el resplandor del fuego, la luz dejó ver lo que realmente transportaba o lo que contenía en su interior. Ya no pudimos contenernos más. El sargento, viendo que la oportunidad estaba ahí y con el coraje atorado en el pecho por los niños de la colonia, dio la orden de abrir fuego. El estruendo de los disparos rompió el silencio de la sierra de manera violenta. Las ráfagas iluminaron la maleza por unos segundos, y vimos cómo el bulto caía pesadamente entre las piedras, soltando un chillido seco y agudo que no parecía de este mundo. Nos acercamos con las lámparas encendidas y las armas apuntando hacia el suelo, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Al alumbrar el punto exacto de la caída, el horror nos dejó mudos. Lo que estaba tirado sobre la tierra era una criatura deforme y espantosa, una mezcla maldita entre un ave grande como un guajolote o un sopilote viejo, y un cuerpo humanoide. Tenía la piel arrugada y oscura, desprovista de plumas en su mayoría, y sus extremidades superiores terminaban en unas manos delgadas de 4 dedos con garras largas y afiladas, idénticas a las que habrían dejado las marcas en los recién nacidos. El ser vestía unos pedazos de tela vieja, mugrosa y chamuscada, que olían fuertemente a azufre y a hollín de fogón. Todavía se movía ligeramente, mirándonos con unos ojos circulares y fijos que carecían de párpados. El sargento nos ordenó reponernos del susto y revisar la grieta de donde habíamos visto salir las luces al principio del patrullaje. Subimos con cuidado, resbalando en la piedra suelta, y al alumbrar hacia el interior de la cavidad profunda, descubrimos que el nido de esas cosas estaba ahí mismo. En el fondo de la cueva encontramos a otras 3 entidades de las mismas características, acurrucadas entre la tierra y restos de ropa vieja de niño. No dudamos ni un segundo. Sabiendo el peligro que representaban para la comunidad y con la sangre hirviendo por la injusticia, terminamos con ellas ahí mismo, asegurándonos de que ninguna de esas pesadillas volviera a bajar a las casas del llano a robarle la tranquilidad a las madres trabajadoras. Terminado el enfrentamiento, nos quedamos vigilando el sitio hasta que empezó a aclarar el cielo por detrás del cerro de la Silla. El sol trajo un poco de paz a nuestros cuerpos cansados,
y pensamos que al fin se sabría la verdad, que las familias por fin tendrían la justicia que tanto pedían al ver que las autoridades mostrarían a los verdaderos responsables de las desgracias en las cunas. Esperábamos que el caso se hiciera público para que la gente supiera cómo protegerse de los peligros reales que se esconden en la sierra. Pero las cosas en las corporaciones grandes no funcionan como uno cree cuando es joven. A las pocas horas llegó al lugar un convoy con camionetas negras y personal de alto rango que nunca habíamos visto en la zona. Nos apartaron del sitio de inmediato, nos quitaron los radios y nos ordenaron retirarnos al cuartel general bajo una estricta vigilancia. Ahí nos tuvieron encerrados en una oficina durante horas, hasta que un oficial superior nos puso enfrente unas hojas de papel donde se leía claramente que debíamos firmar actas de confidencialidad absoluta. Nos advirtieron con palabras muy serias que si comentábamos algo de lo sucedido con nuestras familias, con la prensa o con los vecinos, seríamos procesados por traición y pasaríamos muchos años encerrados en una prisión militar lejana. Los restos de las criaturas fueron levantados en bolsas especiales, selladas por completo para que nadie pudiera ver el contenido, y se los llevaron en vehículos civiles con rumbo desconocido. El caso fue archivado esa misma tarde bajo la etiqueta de asunto de seguridad menor, borrando cualquier registro de las llamadas de auxilio, de los análisis de la saliva y de los disparos de la madrugada en la montaña. Las autoridades superiores prefirieron ocultar la existencia de estos seres que atacaban a los inocentes, prefiriendo dejar a la comunidad en la ignorancia antes que aceptar que hay cosas en el campo y en los cerros que la ciencia y las leyes modernas no pueden explicar ni controlar. El muchacho que nos cuenta esto terminó su contrato con la Guardia Nacional poco tiempo después de los eventos, pues dice que las noches de patrullaje ya no volvieron a ser las mismas. Cada vez que le tocaba ver el Cerro de la Silla bajo la luz de la luna, sentía un escalofrío helado que le recorría toda la columna vertebral, pensando en las grietas oscuras que se forman entre las rocas inmensas. Aunque hoy en día vive lejos de Monterrey, en un rancho tranquilo del sur donde el aire es más limpio, confiesa que todavía se levanta a las 3 de la mañana a revisar que las ventanas de su casa estén bien cerradas, con el pendiente eterno de que alguna luz anaranjada aparezca flotando en el horizonte, para cobrarse la deuda de aquella madrugada de fuego. La gente de las colonias bajas del cerro sigue viviendo su vida con una calma aparente, pero los más viejos, los que saben escuchar el lenguaje del viento y de los animales, notan que cuando los perros aúllan de cierta forma durante la madrugada, es mejor no asomarse al patio ni dejar las ventanas abiertas. La verdad quedó enterrada en los archivos oscuros del gobierno, pero el misterio de los campos y de las sierras permanece vivo entre la maleza, recordando a quien quiera escuchar que la oscuridad de la noche es muy ancha y que hay secretos que es mejor no remover para poder dormir en paz. Hay una vieja creencia en los pueblos del sur de México, allá por las tierras calientes donde el viento silba entre la maleza, que dice que las personas que están por recibir la bendición de un hijo atraen a ciertas sombras de la noche. Dicen los abuelos, con la voz bajita y el miedo en los ojos, que hay mujeres viejas que vuelan convertidas en pájaros grandes o en ráfagas de viento frío, buscando colarse por las rendijas de las casas de adobe para alimentarse de la pureza de los recién nacidos. Les llaman las lunas negras o las chupadoras, seres que duermen a las madres con un aliento pesado como el plomo para llevarse lo que más quieren sin que nadie se dé cuenta. Esta es la historia de Ernesto, un hombre trabajador originario de un pequeño rincón de Oaxaca, que en el año de 1965 se mudó con su esposa Florencia a una zona muy apartada, buscando una vida mejor, sin saber que el peor horror de la región los estaba esperando en la más densa oscuridad. Aquella noche, el silencio del desierto se rompió para siempre, y lo que Ernesto descubrió bajo la luz de la luna cambió su vida para dejarlo en una penumbra eterna que ningún fuego pudo volver a calentar. La tierra era seca, un llano inmenso donde el polvo se levantaba con cualquier soplido del viento y se metía por los ojos y la garganta. Ernesto y Florencia se habían acomodado en una casita muy humilde, hecha de puros adobes y con techo de lámina y madera, apartada de los demás vecindarios.
En ese tiempo no había luz en las calles, ni cables, ni nada. Cuando el sol se metía detrás de los cerros, la oscuridad caía como un manto pesado y negro que lo borraba todo. Florencia ya estaba en sus últimos días de embarazo, con la panza muy grande y cansada por el calor tan sofocante de la región. Todo parecía marchar con tranquilidad, con la ilusión de los que esperan a su primer heredero, hasta que una noche de tantas, el ambiente se puso raro. Ernesto se dio cuenta de que los perros del rumbo no ladraban, sino que se la pasaban aullando bajito, como escondiendo el hocico entre las patas, con un miedo que se sentía en el aire. Fue a mediados de esa semana cuando empezaron los ruidos extraños sobre la casa. Al principio eran como unas pisadas muy ligeras, como si un gato anduviera caminando por las láminas del techo, pero luego el sonido cambió y se convirtió en unos rasguños largos y secos, como si unas uñas gruesas quisieran escarbar la madera para entrar. Ernesto se levantaba con una veladora en la mano, pues la oscuridad afuera era tan espesa que no se veía ni la palma de la mano. Salía al patio con cuidado, pisando la tierra suelta, y aunque intentaba mirar hacia arriba, el titileo de la vela no alcanzaba a alumbrar nada más allá de unos 2 metros. Pensaba que tal vez era algún tlacuache o un pájaro grande que buscaba refugio del frío de la madrugada, por lo que le decía a Florencia que no se preocupara, que eran cosas de la naturaleza y que al día siguiente revisaría bien el techo. Sin embargo, en su fuero interno, Ernesto sentía un escalofrío que no lo dejaba dormir en paz. Pasaron los días y el muchachito nació una tarde en que el cielo se puso color naranja. Al principio todo fue alegría en el jacal, pero la dicha duró muy poco tiempo, pues en cuanto llegó el niño, las noches se volvieron un verdadero tormento para la joven pareja. El bebé, que de día dormía como un angelito, profundamente y sin hacer ningún ruido bajo el calor de la tarde, cambiaba por completo en cuanto el sol se ocultaba. Empezaba a llorar de una manera desgarradora, con un llanto desesperado que no parecía de un niño tan chiquito, como si algo en el cuarto lo asustara o le causara un dolor muy grande. Florencia se la pasaba cargándolo de un lado a otro, arrullándolo cerca del fogón, pero nada calmaba el llanto del tierno infante, que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada, justo cuando los rasguños en el techo se volvían a escuchar con más fuerza, justo encima de donde ellos estaban parados. Por aquellos días, a Ernesto le dieron un trabajo en unas huertas de naranja que quedaban muy retiradas de su hogar. Tenía que ganarse el sustento, así que salía desde muy temprano, cuando todavía ni aclaraba, y regresaba ya muy entrada la noche, con el cuerpo molido por el cansancio. Eso significaba que Florencia se quedaba sola casi todo el día con el recién nacido, cuidándolo y tratando de descansar en los breves momentos en que el niño se calmaba. Ernesto notaba que su esposa se estaba poniendo muy pálida, con unas ojeras moradas y profundas, y cuando le preguntaba cómo se sentía, ella solo decía que el cansancio la estaba venciendo, que sentía el cuerpo muy pesado, como si una cobija de piedra se le cayera encima cada vez que intentaba cuidar al bebé durante las horas de oscuridad. Una noche, Ernesto regresó de las huertas más tarde de lo acostumbrado porque se le había descompuesto la carretilla en el camino. Venía caminando a paso veloz por la vereda de tierra, con el machete en la mano por pura precaución, sintiendo que el aire de la noche estaba extrañamente helado. Al acercarse a su casa, vio que no había ninguna luz encendida, ni siquiera la veladora que Florencia siempre dejaba arrimada a la ventana. Entró con cuidado, haciendo el menor ruido posible, y lo que vio lo llenó de una extraña inquietud. Su esposa estaba sentada en la silla de madera, con la cabeza caída hacia atrás y los ojos entreabiertos, sumida en un sueño tan profundo que parecía que no estaba respirando. En sus brazos, el bebé se estaba resbalando poco a poco, a punto de caerse contra el suelo de tierra apisonada. Ernesto soltó el machete y corrió a detener al niño antes de que tocara el piso. Lo acomodó en la cama, y luego se volvió hacia Florencia, intentando moverla para que reaccionara. Le habló por su nombre, la sacudió de los hombros, pero la mujer no respondía. Estaba como ida, helada de las manos y con una saliva espesa en la comisura de los labios, como si la hubieran metido en un trance muy hondo. Asustado,
Ernesto buscó un frasco de alcohol que tenían en una repisa, empapó un trapo viejo y se lo pasó varias veces por la nariz y la frente. Pasaron varios minutos que a él le parecieron horas eternas, hasta que Florencia dio un suspiro largo, como si regresara de un lugar muy lejano, y empezó a parpadear con los ojos llenos de confusión, preguntando qué hora era y por qué todo estaba tan oscuro. Ella no recordaba en qué momento se había quedado dormida de esa manera tan extraña. Esa noche Ernesto no pudo pegar el ojo. Se quedó sentado en la orilla de la cama, mirando hacia la puerta y escuchando el viento que golpeaba las paredes de adobe. Había algo en el ambiente que no le gustaba. Un olor extraño, como a azufre mezclado con tierra húmeda, que se colaba por las rendijas de la ventana. Mientras vigilaba, volvió a escuchar el crujido en el techo, pero esta vez no era un rasguño ligero. Se oía como si un cuerpo pesado se arrastrara lentamente por encima de las láminas, deteniéndose justo arriba de la cuna del bebé. Ernesto se levantó de un salto, tomó el machete y salió al patio trasero, pero la oscuridad era total y el ruido cesó de golpe en cuanto sus pies pisaron la tierra. El silencio que siguió fue tan sepulcral que podía escuchar los latidos de su propio corazón golpeando con fuerza en su pecho. Al día siguiente, Ernesto fue a trabajar con una angustia que no lo dejaba respirar. En las huertas, los compañeros lo veían distraído y callado, pero él no quería contar nada por miedo a que se burlaran de sus temores. Sin embargo, un señor ya grande del rumbo, al verlo tan demacrado, se le acercó y le dijo en voz baja que tuviera cuidado, que cuando las mujeres recién paridas se dormían de esa forma tan pesada en los pueblos, era porque algo de la noche les estaba robando las fuerzas para poder acercarse a las criaturas. El viejo le aconsejó que pusiera unas tijeras abiertas en forma de cruz bajo la cuna y que no dejara a su familia sola por ningún motivo. Ernesto se guardó las palabras en el alma, sintiendo que el frío del miedo le recorría la espalda, y en cuanto dieron las 6 de la tarde agarró sus cosas y emprendió el regreso a su casa a toda prisa, presintiendo que algo malo estaba por suceder. El camino de regreso se le hizo eterno. El sol se ocultó más rápido de lo común, dejando el cielo de un color gris cenizo que aumentaba la sensación de peligro. Ernesto corría por la vereda, tropezando con las piedras y las ramas secas, con el machete bien apretado en el puño derecho. Cuando por fin divisó la silueta de su humilde vivienda, se dio cuenta de que la puerta de la entrada estaba abierta de par en par, balanceándose despacio con el viento de la tarde. Un frío terrible le recorrió el cuerpo entero. Apuró el paso y al llegar al umbral, la luz de la luna que empezaba a salir alumbró una escena que lo dejó paralizado del terror. Florencia estaba tirada en el suelo, cerca de la entrada, desmayada por completo y con la ropa desordenada, como si hubiera intentado luchar contra algo antes de caer sin fuerzas. Ernesto se agachó rápidamente para revisar a su esposa y vio que respiraba con dificultad, pero lo que de verdad lo llenó de espanto fue ver unas manchas oscuras en el suelo de tierra, unas marcas líquidas que formaban un camino directo hacia la pequeña habitación del fondo. El aire dentro de la casa se sentía sumamente espeso, pesado como si costara trabajo respirar, y un olor rancio y metálico lo inundaba todo. Con el corazón queriéndole salir del pecho y las manos temblando, Ernesto se levantó despacio, levantando el machete, y caminó hacia el cuarto de donde provenía un silencio que resultaba más aterrador que cualquier grito o lamento que hubiera escuchado antes en su vida. Al asomarse por la puerta del cuarto, la escasa luz que entraba por la ventana le mostró la peor de sus pesadillas. Sentada en la orilla de la cama, de espaldas a él, había una figura encorvada, con el cabello largo, canoso y enredado lleno de hojas secas y tierra. Tenía una silueta que recordaba a la de una mujer muy vieja, pero sus brazos eran extremadamente largos y delgados, terminados en unos dedos nudosos con uñas negras y afiladas. Esa criatura extraña tenía entre sus manos al pequeño hijo de Ernesto. El hombre, al ver que el niño no se movía y que las manchas en las cobijas eran claras, sintió que una fuerza ciega y salvaje se apoderaba de todo su ser. El dolor de la pérdida se transformó en una rabia incontrolable que le nubló la vista por completo. La entidad pareció sentir la presencia de Ernesto y volteó la cabeza de una manera poco natural,
mostrando un rostro lleno de arrugas profundas, unos ojos amarillentos que brillaban en la oscuridad y una boca desprovista de dientes de la que salía un hilo de saliva espesa. Al verse descubierta, la vieja emitió un chillido espeluznante, un sonido agudo y chirriante que lastimó los oídos de Ernesto y que hizo vibrar las láminas del techo. Sin soltar el pequeño bulto que llevaba consigo, la criatura dio un salto ágil, impropio de su aspecto anciano, y se lanzó de espaldas a través de la ventana del cuarto, rompiendo el marco de madera y perdiéndose en la negrura de la noche. Ernesto no lo pensó dos veces. Movido por un impulso que no era de este mundo, saltó también por la ventana y cayó sobre la tierra suelta del patio. A lo lejos, bajo la claridad de la luna, pudo ver a la silueta que corría a una velocidad asombrosa hacia las faldas del cerro que se levantaba detrás de la propiedad. La vieja avanzaba a veces en dos patas y a veces apoyando las manos en el suelo, como si fuera un animal del monte, dejando un rastro de polvo a su paso. Ernesto, con las venas de la frente a punto de tronar y apretando los dientes con tanta fuerza que le sangraban las encías, la persiguió con el machete en alto, sin importarle las espinas de los huizaches que le desgarraban los pantalones y le cortaban las piernas. La persecución se internó en lo más espeso del monte, donde la vegetación era brava y las rocas eran grandes y filosas. Ernesto no le quitaba la vista de encima a la sombra, guiándose por el crujido de las ramas secas y por el chillido intermitente que la criatura soltaba de vez en cuando, como si se burlara de sus esfuerzos. El hombre sentía que el aire le faltaba en los pulmones, pero la desesperación y el deseo de recuperar lo que era suyo lo mantenían corriendo con una fuerza sobrehumana que nunca creyó tener. La subida al cerro era empinada, llena de hoyos y zanjas oscuras, pero Ernesto continuaba avanzando, siguiendo el rastro maldito de la criatura que se metía cada vez más en las entrañas de la tierra. Finalmente la criatura se detuvo frente a una enorme roca, donde se abría una especie de cueva, o madriguera subterránea, un hueco negro y profundo que parecía no tener fin. La vieja se deslizó por la abertura con una agilidad pasmosa, desapareciendo de la vista del asustado padre. Ernesto llegó al lugar segundos después, jadeando con fuerza, con el sudor corriéndole por la cara y mezclándose con la tierra del camino. No se detuvo a pensar en el peligro, ni en que estaba entrando a un territorio desconocido donde la oscuridad era absoluta. Lo único que le importaba era terminar con aquello que le había destrozado la vida en un abrir y cerrar de ojos. Con el machete por delante, Ernesto se metió a gatas por el estrecho hueco de la madriguera. El interior olía a humedad, a descomposición y a nido de animal salvaje. Avanzó unos metros arrastrándose sobre sus rodillas, sintiendo las piedras filosas que le lastimaban la piel, hasta que el espacio se abrió un poco más, permitiéndole ponerse de pie a medias. A unos pasos de él, iluminada apenas por un rayo de luna que se colaba por una hendidura de la roca superior, estaba la vieja maldita. Estaba agachada en el suelo de la cueva, dándole la espalda y haciendo unos ruidos horribles, unos sonidos de masticación que rompían el silencio de la caverna de una manera espantosa. Ernesto entendió de golpe lo que estaba ocurriendo, y la poca cordura que le quedaba terminó por perderse en ese instante. Con un grito sordo que se le ahogó en la garganta, levantó el machete con ambas manos y se dejó caer sobre la entidad con toda la fuerza de su cuerpo. El primer golpe acertó de lleno en la espalda encorvada de la criatura, que soltó un alarido de dolor tan fuerte que pareció que las paredes de la cueva iban a derrumbarse. La vieja intentó voltearse para atacar con sus garras afiladas, pero Ernesto ya no sentía miedo ni dolor, solo sentía una rabia destructiva que lo impulsaba a mover el brazo una y otra vez en la penumbra. Los golpes del machete se sucedieron uno tras otro en la oscuridad de la madriguera, acompañados por los quejidos secos de la criatura que poco a poco fue perdiendo las fuerzas, hasta quedar completamente inmóvil sobre el suelo de piedra. Ernesto se quedó de pie en el silencio que siguió, con el arma goteando y el cuerpo temblando de pies a cabeza por la adrenalina y el cansancio extremo. Cuando su respiración se calmó un poco, se arrodilló con cuidado y buscó a tientas entre la tierra el pequeño bulto de su hijo. Lo tomó entre sus brazos con una delicadeza infinita,
limpiándole la carita con la manga de su camisa rota, llorando en un silencio amargo que le desgarraba el alma por dentro. El regreso a la casa fue un camino de pura penumbra y dolor. Ernesto caminaba despacio por el monte, cargando el cuerpecito de su primogénito pegado al pecho, sin mirar atrás, con la mente completamente en blanco. El viento de la madrugada soplaba con fuerza, levantando el polvo del camino que se pegaba a sus ropas gastadas. Cuando llegó a la vivienda, encontró a Florencia sentada en el suelo del patio, llorando desconsoladamente y abrazándose las piernas, pues ya había recuperado el sentido y se había dado cuenta de la terrible ausencia en la cuna del cuarto del fondo. Al ver llegar a su esposo con el semblante desencajado y el niño en los brazos, Florencia supo de inmediato que todo había terminado de la peor manera posible. No hubo necesidad de explicaciones ni de palabras detalladas. El dolor se instaló en aquella humilde casa de adobe como un habitante más que nunca se marcharía. Ernesto acomodó al niño en la cama y se sentó junto a su esposa en el suelo de tierra, abrazándola con fuerza, mientras ambos se sumían en un llanto callado que parecía no tener fin, contemplando cómo las primeras luces del día empezaban a aclarar el horizonte, pero sin traer ninguna alegría a sus corazones heridos. Los días posteriores a la tragedia transcurrieron en una calma sepulcral que resultaba más aterradora que los mismos ruidos de la noche. Los vecinos del rumbo se enteraron de que algo terrible había pasado en la casa de la joven pareja, pero nadie se atrevía a preguntar los detalles del suceso. El respeto y el miedo a las cosas de la noche hacían que la gente guardara distancia. Ernesto enterró lo que quedaba de su pequeño hijo en una esquina del patio, debajo de un árbol de sombra. Sin rezos ruidosos ni velorios grandes, solo él y Florencia bajo la mirada del sol que seguía calentando la tierra seca del lugar. Desde aquella fecha, el matrimonio cambió por completo y nunca volvió a ser el mismo de antes. El silencio se volvió absoluto entre las cuatro paredes de adobe de la casa. Ernesto y Florencia dejaron de hablarse, no por enojo ni por falta de cariño, sino porque no encontraban palabras comunes que pudieran llenar el vacío tan inmenso que les había dejado la pérdida de su criatura. Se comunicaban con puras señas, mirándose a los ojos con una tristeza tan honda que parecía que la vida misma se les hubiera escapado aquella noche en el cerro, quedando convertidos en dos sombras que deambulaban por la propiedad sin rumbo fijo. La casa humilde quedó marcada por el horror para siempre. Los rasguños en el techo nunca volvieron a escucharse, y el viento del desierto parecía pasar de largo sin tocar las láminas de la vivienda. Ernesto continuó yendo a trabajar a las huertas de naranja todos los días, caminando por las mismas veredas de tierra con la mirada perdida en el suelo, llevando siempre el machete amarrado a la cintura por puro instinto de protección. La gente del pueblo decía que el hombre se había quedado sin alma, que la vieja del cerro se la había arrebatado junto con la vida de su primogénito, dejándolo como un muerto en vida que solo esperaba el paso del tiempo para reunirse con los suyos en la tierra silenciosa del olvido.